Oli, Oli, ¿cómo estás? Hola. estoy muy contenta. Hoy tenemos a una gran invitada. Su nombre es... Luisa. Está un poco tímida porque es su Aplausos, primera vez. aplausos, por favor. Un aplauso para Luisa. Bravo. Sí, está un poco tímida, pero ya poco a poco se va a ir soltando. Bueno, sí, estoy muy contenta. ¿Cómo estás, Carla, primero que nada? Yo estoy muy contenta. Estoy más preparada, creo. Ya, mucha investigación. He hecho una investigación profunda de mercado sobre este tema. Este es un tema muy importante porque vamos a hablar hoy día de cómo es el momento en que te toca buscar trabajo en otro país. En este caso es en Canadá, pero yo entiendo que esto puede ser estresante para algunas personas o tienen curiosidad, pero específicamente aquí necesitas un trabajo calificado por puntajes si estás interesado en migrar. Entonces crea una extrema tensión o estrés en quienes están en este proceso. Entonces creí muy conveniente invitar a Luisa, ya que ella fue... ¿Qué fuiste? ¿De qué? En el college. Student Ambassador. Student Ambassador. Entonces ella apoyó a muchos estudiantes. Bueno, ella ya les va a contar su historia, así que le doy paso a Luisa. Si tú quieres hacerle una pregunta ahora, pregúntelo. Decidir migrar es renunciar a todo lo logrado para empezar de nuevo. Como un lienzo en blanco, una oportunidad para escribir una nueva historia. Somos Carla y Jenny. Acompáñanos a compartir historias de migración y el profundo viaje de crecer como mujeres. Migrante, voces que trascienden fronteras. Antes de empezar este episodio, queremos recordarte que en Migrante no somos psicólogas ni asesores de migración. Solo somos dos amigas compartiendo nuestras historias, experiencias y reflexiones con la esperanza de acompañarte en este camino migrante. Lo que aquí compartimos no sustituye apoyo profesional o legal y te invitamos a buscar ayuda especializada en caso la necesites. Aquí no juzgamos ni criticamos, solo compartimos, aprendemos y crecemos juntas. Gracias. Y bueno, ¿Cómo estoy se muy feliz. conocieron? A ver, tú y yo ya hemos hablado De cómo nos conocemos. Bueno, hablemos de cómo nos conocimos con esta invitada. ¿Cómo se conocieron? A ver, Luisa, te cedo la palabra. Tienes que pegarte bien porque el capítulo anterior tuve problemas con mi micrófono, entonces solo pégate bien y ya. Pensé que me decías Como recién empezamos, no tenemos muchos micrófonos, así que aquí tengan paciencia, por favor. A ver, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos estudiando en Fansha, en una clase de baile. En una clase de baile. Una clase de baile, sí. Y nada, pues nos empezamos a hablar porque ambas hablábamos español y luego estábamos en todas las clases juntas y Jenny también tenía otras amigas que hablaban español, entonces como que me las presentó y ya ahí nos empezamos a hablar. Así empezó Ya la ves que eres tortura. amiguera, ¿cómo dices, no? No soy amiguera, sino que ella estaba muy callada. Es que no, sabes que lo chistoso de esa clase es que era, creo que salsa, no me acuerdo si era salsa o algo así. Yo no sé bailar salsa, pero me gusta. Entonces fuimos, pero resulta que fue una decepción porque la chica, la instructora más tiesa que yo. Entonces yo hice eye contact con Luisa, o sea, nos mirábamos sin conocernos y ahí ya yo me la acerqué. Ustedes estaban estudiando el mismo curso. Pero no lo sabíamos. Ahí no estaban, ahí no lo sabían. Okay. No sabíamos, o sea, ya habíamos compartido clases, pero no teníamos idea de quién éramos. Y fue la clase Entonces, de baile. fue la clase de baile y después la veo en la clase y yo le digo, ¿tú qué haces aquí? Y ella me dice, hola, yo estoy estudiando aquí. Entonces ya, pues, ya nos hicimos amigos. ¿Cómo dijo? Es que ya no me sale muy raro. Bebé, ¿qué más, bebé? Sí, bueno, ya, esta ha sido una introducción, ahora sí, seriedad. Lisa, invitada. Bienvenida al programa. Gracias. Para empezar. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo en general, cómo es que empezaste a trabajar acá cuando llegaste? ¿Fue el primer trabajo que tuviste fue de Student Ambassador o antes tuviste otro?
Cuéntanos, No, por favor. para darles un poco de contexto, antes de venir a Canadá, yo ya tenía experiencia laboral en mi país. Yo vine aquí de 27 años Ujú. y empecé a trabajar muy joven en Colombia cuando tenía 20. Entonces ya Mm. tenía buena experiencia laboral en mi sector, que era marketing y comunicaciones. Pero obviamente llegar aquí a Canadá en un idioma diferente fue una realidad diferente a la que me tuve que enfrentar, volviendo de regreso a clases. Ahí solamente podía trabajar part-time. Y mi primer trabajo, yo me enfoqué en que fuera un trabajo que me permitiera mejorar mi nivel de inglés. Okay. Entonces decidí empezar a trabajar en un call center. Honestamente, fue muy fácil conseguir trabajo cuando yo llegué a la ciudad. Yo envié, tal vez fue suerte del momento, no sé si esa sea la misma historia para todas las personas, pero yo me conecté un fin de semana, vi que había una oferta, no terminé de subir la aplicación, la dejé a la mitad y recibí una llamada para que fuera una entrevista. Me hicieron una entrevista y ya quedé contratada en 4 días, ya estaba todo completado. Wow, Entonces, qué chévere. sí, ese trabajo fue, pues digamos que mi entry level job en Canadá. Era un trabajo haciendo encuestas por internet, por teléfono. Ujú. Y la verdad que hasta el día de hoy lo agradezco muchísimo porque fue un trabajo que me dio la oportunidad de mejorar bastante mi inglés, como de lanzarme, de hablar sin miedo. Eso fue ese creo que siempre he estado muy agradecido que en ese primer trabajo que tuve en Canadá, porque fue lo que me dio como la confianza para empezar a expresarme mejor en este otro idioma. Ujú. Y de ahí, por ser estudiante, tú tienes derecho como o sea, a un permiso de trabajo part-time y Ujú. también puedes hacer extra horas en el college. Eso fue lo que yo decidí hacer. Ah, ok. Entonces, en el 2019 apliqué a una oferta que había para ser Student Ambassador Ujú. y empecé a trabajar en el International Center de Fanshawe College. ¿Y ya cuánto tiempo, sorry que te interrumpa, cuánto tiempo ya tenías trabajando en el call center? En ese punto llevaba como unos 6 meses, más o menos. Ok, Entonces había entonces ya a partir del 2019 estaba entre el call center, entre las horas como Student Ambassador y tomando mis clases normales. o Era sea, eran bastante 2 carga, trabajos más más clases. las clases. Sí, Sí, sí. era bastante carga, pero la verdad que era una ayuda grande a mi resume, especialmente porque estando en el college se pueden presentar oportunidades para que te vincules después de graduarte o haces contactos como en tu field o cosas por el estilo. Entonces, a mí me gustó mucho la experiencia de trabajar en el International Center porque también me dio la oportunidad de conocer a muchísimos estudiantes, saber cuál era su background y cómo compartir esas experiencias de migrantes que uno no siempre tiene la oportunidad de compartir. Claro, Entonces, porque, sí, o sea, conoces diferentes estudiantes, no solo latinos, sino en general de todas partes, y todos comparten la misma necesidad que es como están, en el caso, están buscando trabajo o están buscando adaptarse, ¿no? correcto. Eso es Sí. lo cual los estabas ayudando. Sí, así es. Entonces, sí, ese fue mis primeros trabajos, entry level, no relacionados con mi field, pero que más Porque, era una ¿cuál es tu forma, fiel para, por favor, comunicar a la era, audiencia ma- aquí? era marketing, igual que Jenny, ambas estamos estudiando marketing, sí. Entonces, sí, esos fueron los dos primeros, eran entry level, no eran en mi field, pero sí me sirvieron mucho para construir hoja de vida, para hacer contacto y empecé especialmente para empezar a manejar mejor el lenguaje. Sí, Ayuda un montón. sí. En verdad, o sea, de lo que empiezas y el hecho de estar como que todo el tiempo hablándolo y creo, y lo digo porque hay una diferencia entre estudiarlo a realmente estar trabajando y viviendo constantemente hablando en otro idioma, ¿no? Si fuera tipo francés o italiano, creo, pero te ayuda muchísimo o sea, tener esas experiencias. Y sobre todo el call center
es call center, entonces definitivamente tenía que hablar. No, creo que es la mejor opción, sí, porque en realidad ella dio un giro total con su idioma. Yo fui testigo de esa transición y sí, felicitaciones. Después te abrazo. No, mentira. No, Bueno, puedes esto, lo que abrazar no... ahora, por favor. No, en privado, no. Lo que ella nos está... No, es mentira. Lo que nos está contando es lo que ella vivió como estudiante, ¿verdad? Que tenías un part-time, que era una entry level position comparado a lo que habías hecho en tu país. Pero ¿qué pasa en el momento en que tú ya te gradúas? O sea, ¿qué pasa cuando ya tienes que encontrar el trabajo serio que te va a dar la oportunidad para iniciar tu proceso migratorio? ¿Cómo te viviste esa experiencia? Yo creo que en mis años de vivir en Canadá, que son 7 ya este año, graduarme y salir a buscar trabajo ha sido el momento más difícil de toda mi carrera, no solamente en Canadá, sino en general de toda mi carrera. Wow. Me costó mucho y afectó bastante mi salud mental. Ahora que lo veo como en retrospectiva, entiendo que el problema no era yo, pero en su momento sí se sintió como un golpe bien fuerte a mis habilidades, a la carrera que yo había construido y pues sí, a mi autoestima. Fue mi primera vez lidiando con rechazo laboral, yo nunca había tenido que lidiar con eso antes y sí fue un poquito fuerte, pero a ver, para darles un poco de contexto, pues yo ya les conté que en Colombia yo tenía muchos años de experiencia en mi campo ya laboral. habías estado trabajando ahí, claro. Exacto. Y aquí en Canadá yo sentía que también tenía una ventaja competitiva porque había tenido la oportunidad de hacer mi co-op. Entonces, para contarles un poco. Eso antes de que continúes, porque por ejemplo, yo no tuve que hacer co-op. Entonces, sí tuve que hacer como un pequeño, digamos, como tener un mentor y estar como trabajando con esta persona en algún momento, pero no que me pagara, por ejemplo, o sea, no como un co-op de trabajo. Entonces, también para contarles un poco sobre las diferentes situaciones que tenemos acá, es que dependiendo del programa que estudies, dependiendo del programa que estudies, y si obviamente vienes como estudiante, ¿no? Entonces el programa puede requerir un co-op, como puede que no. Va a depender un poco de eso también. Y el co-op nos pueden acá educar a la audiencia, ya que yo tampoco sé qué es. ¿Qué es un co-op? Lo más cercano en palabras latinoamericanas en el español sería como una práctica empresarial o un internship. Práctica, sí. Ok. Sí, Cuando dijiste en español así, yo dije, espérate, el colombiano es muy diferente. Ya me iba a asustar. No, es una práctica. Perdón que te lo quites. Aunque no lo creas, Carla, te juro que todos los días nos vemos y me sale con una palabra Sí. ¿qué hablas? Ya mismo les cuento una anécdota con ella. Casi chistoso. nos peleamos. No, Uy, no, por favor. Bueno, no. pero sí, entonces yo sentía que tenía, pues, entre mis años de experiencia en Colombia, más mi co-op en Canadá, yo sentía que tenía una ventaja competitiva. Para contarles un poco del co-op, todos los programas, todos los estudiantes que estamos en un programa de co-op, en algún momento tenemos que encontrar ese co-op. El college no lo hace por nosotros. Entonces, esa fue realmente mi primera experiencia buscando trabajo en mi campo en Canadá. Y nuevamente creo que, no sé si fue un golpe de suerte, pudo haber sido un golpe de suerte, pero yo fui muy afortunada de conseguir mi co-op muy rápido. Okay. Recuerdo que estábamos en una clase como de 50 estudiantes y si mucho 3 logramos conseguir co-op ese semestre. Entonces... Era el último semestre ya antes de graduarse. Era el segundo año. Primer semestre del segundo año del programa. Ok, eran el penúltimo, por así decirlo. Uh-huh. Yeah. Entonces, pues claro, o sea, todos sabemos que era complicado, mucha gente optó por salirse del programa de co-op porque no lograron conseguir trabajo, no había muchas oportunidades. Necesitas el co-op para poder graduarte, ¿no? Creo que es así, ¿o no? No todos los programas, si no estoy mal, la regla es bachelor programs, sí, pero para diplomas no. Entonces tú puedes simplemente quitar el co-op, digamos que pierdes el dinero, pero no es requisito para graduarte.
Ok, interesante. Ajá, por ejemplo, en mi caso yo no encontré el GOP, fue traumatizante porque yo también me sentía súper segura de que tengo experiencia laboral, tengo un master's degree, el inglés, el español, o sea, yo me sentía súper segura. Y cuando empiezas a sentir los rechazos, o sea, yo decía, ni siquiera estoy buscando un trabajo normal, es una pasantía, o sea, que con toda mi experiencia yo no pueda obtener una pasantía, créeme que sí te afecta la salud mental, el ego. En mi caso, yo tuve que conseguir un COP en Ecuador que me lo validaron acá, pero no lo encontré acá, entonces tuve que irme a mi país como por 3, 4 meses y ya, y me tuve que retirar de ese programa, pero sí puede ser muy duro, o sea, por ejemplo, Luis fue afortunada y como ya lo dice, del curso de 50 y pico, solo 3 o 4 personas lo consiguieron. Entonces, yo creo que es el primer reto que te encuentras como ante la vida laboral verdadera de un trabajo importante o calificado. Uh-huh. Si te está gustando este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube, déjanos un comentario y compártelo para que más amigas se unan a nuestra comunidad. También nos encontramos en TikTok e Instagram, estamos como Migrante Podcast, donde compartimos momentos y reflexiones de los episodios que nos unen en esta gran aventura. Hay algo muy, muy importante que dijiste, Luisa, cuando estabas contándonos, que era que fue mucho para tu salud mental. Si pudieras como que definirlo en diferentes componentes, ¿cuáles fueron esas situaciones que pasaste que en general golpearan esa salud mental al momento de buscar un co-op Claro o que en todo sí. ese proceso? Uh-huh. Bueno, cuando el co-op fue fácil. Mi Claro. experiencia como tal en la empresa que me contrató era mi primer trabajo, digamos, en mi field en Canadá. Entonces, obviamente fue un proceso de mucho aprendizaje para mí, pero todo bien. Realmente fue una buena experiencia en general de aprender, conseguirlo fue fácil, todo el proceso fue sencillo. Se empiezan a complicar las cosas a finales del 2019 cuando yo me gradúo. Yo me graduó en diciembre, o bueno, en diciembre terminó clases, la Pero graduación. espérate, o sea, el co-op en general lo conseguiste antes de la graduación. ¿Y Sí, aún eras Student Ambassador o ya no? sí, Aún sí. Y lo del call center. también. O sea, estaba O sea, haciendo todo a tres la vez. trabajos, señores, tres El COP trabajos. fue, el COP fue antecitos en el año, pero sí, o sea, fue un año muy movido de muchos trabajos. Una competencia de marketing, fue un año de mucho, mucho trabajo. Sí. Fue lindo, fue un año lindo, o sea, de conseguir muchos contactos al mismo tiempo. Sí, fueron muchas Ok. experiencias. Ah, se me Y olvidó cuando te graduaste. mencionar que adicional ese año, adicional a ser Student Ambassador, yo estaba en el programa de mentoría de la oficina de co-op del college. Entonces fue mucho, era demasiado trabajo, pero al final del día todo ayudó para que yo pudiera construir mi resume. Porque generalmente lo que te recomiendan cuando llegas a Canadá y no tienes experiencia canadiense es empezar a ser parte de organizaciones en tu campo de estudio, participar en competencias académicas, hacer voluntariados, ¿qué más? Creo que ya he mencionado todo, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces yo me dediqué a hacer absolutamente todo eso en mi último año. Entonces fue un año Ok. muy movido entre competencias, múltiples trabajos, el programa de mentoría, pero me ayudó a construir mucho mi hoja de vida o mi resume. Entonces cuando yo me gradúo muy confiada de que voy a conseguir un trabajo en marketing pronto. Eh, Tal vez sí fue un poco, digamos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como cocky, como Muy, No sé. ego. Confiada. muy O confiada. confiada. Confiada es la Tal, palabra, sí. tal vez estaba muy confiada de mí misma, yo no lo sabía hasta ese momento, pero yo dije, tengo 7 años de experiencia en Colombia, en Canadá todo hasta el momento me ha salido súper, tengo los contactos, tengo la experiencia, entonces yo me confié mucho. Se llega febrero del 2020, que es cuando yo empiezo oficialmente a buscar un trabajo calificado. Un trabajo calificado significa que es un trabajo en mi campo de estudio que cumpla con unos requisitos que el gobierno considera necesarios para que yo adquiera mi PR, mi residencia permanente, ¿cierto? Bueno, se llega febrero del 2020 y en marzo ocurre la pandemia. Entonces, todas las empresas cancelan los procesos de contratación. Y
Yo estoy en contra del reloj porque vine aquí con mi expareja, con mi pareja del momento. Y como vinimos juntos, mi permiso de estudio y el permiso de trabajo de él estaban conectados. Para que él pudiera renovar su permiso de trabajo en abril del 2020, yo necesitaba tener una oferta laboral calificada en ese momento. Entonces ahí es cuando empieza todo el pánico. ¿En qué dijiste? no logro... ¿En abril? En abril. Y ya estamos en febrero del 2020 y yo estoy recibiendo todos los rechazos del mundo. Entonces ahí entra el pánico, porque para darles el número, yo todavía tengo esto en mi computador, envié 120 resumes de febrero a mayo del 2020. Wow. Y solo uno fue positivo, de resto todos fueron rechazos, o no me contactaban, o nunca pasaba el proceso de selección. Es que también, o sea, dijiste, la pandemia, o sea, de por sí era un momento donde todos estábamos como que en incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, muchas empresas era como que también estaban así de más cuidadosas, ¿no? Qué horrible. Claro, por ejemplo, yo recuerdo que tú también estás en un proceso importante, ella tenía, no me acuerdo qué puesto, pero era algo importante de marketing y la respuesta era ni siquiera estás rechazada, es no sabemos qué va a pasar, queda ahí pendiente. Y a mí también me pasó, yo había aplicado algunos puestos y ya ni siquiera después recibía respuestas porque simplemente todo estaba paralizado, la incertidumbre de nuestras familias en otros países, en nuestros países, o sea, y nos teníamos a la una a la otra, obviamente con otros amigos pasábamos conectados como, mira esta noticia, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Yo creo que fue... Lo más interesante es que tuvimos una clase de economía, ¿te acuerdas? El profesor decía que lo que peor que le podía pasar a alguien recién graduado es vivir una recesión. Y nosotras hablamos de eso como, oh Dios, teníamos al profesor de economía perenne en nuestros pensamientos. Y sí, nos tocó vivir eso y pasó mucho tiempo después como para que todo se regularizara. ¿Y el colegio hizo algo? O sea, ¿hubo en algún momento donde sintieron como, no? Okay, no podían. O sea, ellos te ofrecen el soporte de la oficina de Coop para revisarte tu resumen, ayudarte a conectar con otros graduados, pero pues al final del día es tu responsabilidad conseguir tu trabajo calificado, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí es cuando empieza todo el tema, porque yo estoy en contra del reloj, porque el permiso de trabajo de mi compañero en el momento se vence en abril, ¿verdad? Entonces estabas contra el reloj porque de por sí iba a expirar también el permiso de trabajo de tu pareja en ese momento y los 120 que es un huevo de sabes que estabas mandando, hubo uno que fue positivo. Sí, pero eso no pasó sino hasta mayo del 2020. Y okay. Pues en ese punto ya se había expirado el permiso de trabajo de mi ex compañero. Entonces él estaba desempleado. Y el pánico empieza un poco porque además de que yo no lograba conseguir mi trabajo calificado, me echan del call center porque no había trabajo, era la pandemia. Entonces mi ex compañero estaba con su permiso vencido, a mí me echan del call center y no me contrataban. Entonces fueron más o menos 5 meses de mucho pánico, pues porque financieramente no sabíamos si la íbamos a dar o no. Pero ya internamente mi sensación, y aquí es cuando empieza todo el tema de mi salud mental, como les dije al principio, yo venía muy confiada, tal vez demasiado confiada en mis habilidades, y eso fue un error mío. Pero les juro que yo pensé que yo iba a conseguir un trabajo rapidito con mi experiencia del pasado. Entonces, yo creo que sí, sino que también el contexto, como decíamos, todo el mundo nunca lo vamos a saber, ¿verdad? No, nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Pero entonces en ese punto, cuando empieza la frustración, es cuando yo empiezo a recibir rechazos. Esta es mi primera vez lidiando con rechazo laboral. En Colombia yo fui afortunada de ser contratada para la universidad en la que estudié. Entonces nunca tuve que buscar trabajo antes. Esta era mi primera vez lidiando con desempleo. Entonces fue un golpe muy duro a mi autoestima después de haber puesto tanto empeño en mi carrera, tanto dinero invertido en mi educación. Sí,
Sí, yo creo que es por lo que yo pienso que es una experiencia muy compartida entre las personas que venimos a Canadá después de los 25 años. Alguien que viene a estudiar por primera vez universidad, creo que ellos viven una experiencia muy diferente, pero Sí. para los que ya estamos en nuestra mitad de 20, entrando en los 30, es muy común sentir esa frustración. Entrando a los 40. También, Sobre también. todo porque, o sea, creo lo que decías, ¿no? Ya tenías como que una vida construida, y una vida profesional construida en donde estabas. Entonces, si bien, que luego fácil te pregunto, si bien uno viene como que, bueno, hay riesgos, igual no te esperas que ocurra todo lo que te pasó y luego no estar en esa situación. O Nadie sea, esperaba una pandemia, exacto, sí. exacto, nadie esperaba una pandemia, nada. Y en algún momento de esos 5 meses, por ejemplo, pensaste, no, ya fue, ya me regreso. No en esos 5 meses, pero sí en lo que siguió del año. Entonces aquí es donde se Ok. pone un tris más frustrante, ¿verdad? Porque, y yo reitero que yo siento que en esa época tal vez yo vivía en mi burbujita, no lo sé, pero cuando yo empecé a enviar mis aplicaciones, yo estaba aplicando a cargos altos, porque ese era el background que yo tenía en mi país, en cargos de Ujú, gerencia, en cargos de dirección, y eso ujú, mismo lo empiezo a hacer yo aquí. Entonces yo empiezo a mm, ver los rechazos y entonces yo digo, ok, voy a empezar a bajar un poco, voy a empezar a aplicar a cargos de, no sé, especialista de marketing, coordinador de marketing, asistente de marketing, nada, rechazos por todo lado, rechazos ok. por todos lados. Yo estaba aplicando a entry level positions y aún así eran rechazos por todo lado. Al final del día, por fin logro conseguir una oferta, no es en marketing. Y yo dije, la Oh, tomo porque necesito el dinero. Era customer service. Y yo dije, no importa, la tomo porque necesito el dinero. Pero lo que se viene aquí son más o menos 9 meses de pura angustia de no saber si este trabajo es calificado o no. Es decir, si me sirve para mm, residencia permanente o no. ok, Entonces, ok. para explicarles un poco mejor, era un trabajo en customer service, pero era un poco más especializado. Ellos necesitaban a alguien que supiera hablar español, que tuviera contacto un poco más ejecutivo con empresarios, pero al final del día era customer service. Entonces, no sabíamos si era calificado o no, porque no era en Ujú, marketing, porque no sabíamos si el gobierno me lo iba a valer. Y eso solamente lo íbamos a saber cuando la aplicación de mi expareja llegara aprobada o no. Entonces hagan de cuenta que nosotros aplicamos como en agosto del 2020, cuando por fin logro yo conseguir una carta laboral de mi empresa ujú. y la respuesta llegó a finales del 2020. Entonces, todo ese tiempo yo estoy viviendo una angustia de no saber si mi trabajo es calificado o no. Y creo que tú te identificas con esa experiencia. Sí, yo me Ok. identifico porque me pasó lo mismo. O sea, yo conseguí un trabajo de B2B Customer Service, Ajá. pero depende de la gente. O sea, él te puede decir, no, esto es solo Customer Service, aunque hagas 1000 cosas más, aunque utilices 1000 plataformas, tecnología y tengas otros skills, depende de la persona que vaya a revisar tu carta. En mi caso, yo todavía no sé si ese trabajo es calificado pensándolo bien. Entonces, sigue siendo Bueno. estresante. O sea, antes, durante, después, siempre va a ser, al menos esa es mi experiencia, para mí es un trauma el trabajo. Y lo importante de mencionar aquí es que cada persona tiene una historia diferente, porque yo veo tu cara de susto porque a ti no te tocó eso, que después vas a Sí, tener la no, oportunidad de ustedes me están expresarlo. traumando. Exacto, y eso es lo lindo de las historias, o sea, que si a alguien le fue mal, terminó súper bien. O me refiero a que alguien puede venir y de una conseguir trabajo. Conozco mucha gente que de una consiguió el trabajo de sus sueños y le va perfecto. A Mm. otros nos tocó una pandemia, otro proceso, que el novio, etcétera. Entonces, la idea de aquí es compartir, pero no se asusten. Cada uno Eso, tiene su no, sí, por estrellita, su favor, no. historia, su proceso. Ahorita No la queremos audiencia asustar. se me va, nos va, no, No mentira, se no, vayan, sí. por favor, escúchenme. Escuchen a Luisa. Ajá. Algo que yo quiero preguntarte, Luisa, es, ok, gracias por compartir esa historia, pero ¿tú qué le dirías a la gente que está buscando un trabajo o qué decías cuando tú guiabas a la gente que quería, a los estudiantes que buscaban un co-op o a los, porque fuiste mentora, también como student ambassador, o sea, ¿qué les decías? ¿Cómo llenabas esa frustración o esos miedos o esa incertidumbre que la gente tiene en el momento de buscar un trabajo? Mm, Sí, por supuesto. Yo pienso que lo principal, ya pensándolo en retrospectiva, ¿verdad? Es
ser paciente Mm. y no desesperarse porque en algún momento va a pasar. O sea, seguro. Se puede demorar, pero en algún momento va a pasar. Yo siento que uno de los principales errores que yo cometí, que todavía me arrepiento mucho en esa época, es yo tenía un contacto muy interesante de mi college que me podía ayudar con una, con una empresa, a entrar a una empresa que a mí me No interesaba era Jenny, mucho. para No era Jenny, no. Yo te amo, pero no. Me siento humillada. Entonces, yo contacté a esta persona para pedirle ayuda, ¿cómo me puedes recomendar con este manager? Y él me dijo, sí, claro, y nunca me volvió a contestar. Entonces yo le volví a escribir como a las 2 semanas, como, hola, ¿será que me puedes ayudar? Porque yo ya estaba desesperada. Y él me dejó en visto. Y yo le volví a escribir, como, ¿me vas a ayudar, sí o no? Y ahora que digo, Dios, qué vergüenza, yo por qué estaba haciendo eso, pero el desespero te lleva a cometer ciertos Exacto. errores. Y Entonces, tampoco era, o sea, tampoco le estabas como que insultando. Migajera laboral. Ni estabas, Migajera en el trabajo. desesperada que cualquier Le hizo persona love podría bombing. entender. Le hizo job bombing. Pero sí, 100% Pero migajera. Se entiende. Tuve como esos de ser muy migajera con muchos managers, con mucha gente. Entonces yo lo que digo es como mi principal recomendación es en serio no desesperarse, yo entiendo la frustración, pero es cuestión de calma y de confiar en el proceso realmente. Pero mi recomendación principal a todas las personas que están en este momento estudiando y a punto de graduarse o pronto a graduarse es sí, la parte académica es muy importante, tener un buen GPA, es que se llama eso, tener un buen GPA es importante, nada es tan importante como tener una buena red, networking, Una buena sí. red. Sí, Eso es lo más importante. Cada trabajo que yo he conseguido aquí en Canadá ha sido porque el manager que está contratando conoce a esta persona que trabajó en mi compañía anterior. Entonces, para los estudiantes, enfóquense mucho en atender meetups, eventos de networking, contactar a la oficina de co-op de sus colleges. Los resultados no son inmediatos porque yo pienso que hay mucha gente que no le gusta atender networking porque siente que no saca nada de ahí. Ese es el primer paso. De ahí lo que hay que hacer es construir. Es como cualquier relación interpersonal, cualquier relación romántica, tú tienes que construir, no la dejas morir o no esperas que el primer día que se conocen ya de ahí sacar un beneficio. No, es una relación de dos lados que hay que construir, que hay que build. Alimentar. Sí, alimentar, exacto. Sí, obvio, claro. Entonces esa sería mi principal recomendación. Las clases son importantes, pero nada es tan importante como el networking. Y de ahí es que yo digo como actividades de voluntariado, meterse a asociaciones de tu carrera, cualquier cosa que te permita conectar con personas que ya están vinculadas al sector laboral. Por ejemplo, en mi país, cuando yo contraté la agencia, me dijeron, Jenny, usted con su experiencia, su maestría, va a conquistar Canadá, vas a ver que bla, bla, bla. Entonces yo también vine con ese ego un poquito elevado, y solo para resumirles en mi hoja de vida, para encontrar mi primer trabajo, yo tuve que quitar todo, o sea, tuve que quitar estudios, solo puse el que era estudiante aquí, y porque era la única manera. Otra cosa chistosa es que yo puse la foto, y aquí no se va, no tienes que poner foto. Es todo un proceso interesante que, como dice Carla, investiguen. Yo quiero decir algo, y es que nunca vamos a saber si esta fue la razón por la que Jenny no la contrataron o no, es nuestra teoría, pero Jenny y yo aplicamos al mismo call center en el primer año en el que nos conocimos. A mí me contrataron, a Jenny no la contrataron. Y una diferencia sutil, pero que tenían nuestros resumes, es que Jenny tiene una maestría, yo no tengo una maestría. Y tenemos la teoría de que por eso a ella la rechazaron, porque estaba overqualified para ese trabajo. Y ya después de eso, después del análisis, efectivamente, yo encontré un trabajo, sí, mientras era estudiante, cuando removí toda la información, toda la experiencia, puse que había sido recepcionista o algo de customer service, y ya, o sea, hice lo más básico como para ser alguien de 22 años, y ahí tuve mi primer trabajo. Pero, ¿qué tal tu experiencia, Carla? Queremos saber de ti, estamos curiosas. O sea, espérate, adaptaste tu CV como
como quitando todos los skills. Quité todo, era como que yo recién ajá, pudieran contratar. Hice como que yo estuviese recién salida de high school, o sea, del colegio, y como que estaba en mi primer año de estudios, pero Jenny del pasado no existía. Sí, fue duro. No, es que puede sonar chistoso como una estrategia, pero si estás como que filosofando en la vida, dices, chuzo, no soy nadie y lo que hice, ¿para qué sirvió si estoy en este nuevo lugar y no cuente esa experiencia? Puede crearte una crisis existencial, depende de cómo lo tomes. Yo lo tomé traumático porque justo era la pandemia, entonces era como que nada sale, hay una pandemia mundial, no puedo regresar a mi país, estoy aquí, vivía con unas roomies y se fueron y no me avisaron, y yo estaba en una casa abandonada solita, la llamaba a ella en la madrugada, escucho voces. Estaba literal enloqueciendo. Pero ya no más, eso es otro capítulo. Cuéntanos de ti, Carlita. Sí, tenemos que hacer un capítulo que te me estás escapando desde hace rato que no lo quieres hacer, pero lo vamos a hacer, que es un capítulo sobre roomies. Y también estás invitada, Luisa, ¿verdad? Tenemos que sacarle la info a esta mujer. Porque... Creo que Luisa te puede contar más que yo, sí. También te ha pasado traumas. No. Historias de ella. Ella le llamaba así, Luisa, ya no aguanto. Sí. Bueno, desde la perspectiva del tercero. Ya, pero cuéntanos cómo fue tu búsqueda de trabajo y qué perspectiva tenías tú cuando estabas en Perú. Y sí vine mucho con el ego abajo. El saber... Odio la resiliencia, estoy harta. Sí, la otra vez hablaba con... La pobre resiliencia. No dije nada, es más, luego tuve una reunión con la de HR y la de HR me dijo, ¿estás bien? No lo podía ni mirar. Y él se dio cuenta un poco de eso y ya luego cuando tuvimos una reunión, porque yo era su asistente.